Hola chicos, bienvenidos a su primer tutorial para la materia de Diseño Digital 3. Como saben, estamos teniendo este problema del coronavirus, así que los temas que correspondían a la clase de hoy los veremos a través de este sistema. Yo les dejaré este video en la plataforma de Diseño Digital 3 en Proyecto E y ustedes podrán acceder. Para hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en la clase pasada, vamos a crear una caja. Y con clic derecho, recordamos que podemos convertirla a Editable Poly, donde podemos editar las diferentes características o los diferentes elementos de este objeto. En este caso tenemos lo que es vértice, edge, que vendría siendo líneas, o tenemos borde, tenemos polígonos y tenemos elementos. Ahora, si editamos en vértices, les recuerdo que van a empezar a mover cada uno de los puntos o vértices que conforman la figura. En la parte de segmento van a poder seleccionar y mover las líneas. Activemos acá Edge Faces para que vean bien las líneas. En la parte de bordes vamos a poder seleccionar solo las zonas donde tenemos bordes abiertos. Por ejemplo, en este caso acá. Y en la parte de cara, justamente podremos seleccionar las diferentes caras o polígonos. Y en elementos, pues el objeto completo, y si tuviéramos más, pues cada uno de ellos. Bien, vimos diferentes herramientas la vez pasada. Tuvimos, por ejemplo, Extrude. Tuvimos Bevel, que era más o menos lo mismo que Extrude, pero con un ángulo. Tuvimos Outline. Tuvimos Bridge, que permitía conectar dos caras, como estamos haciendo acá. Tuvimos Hinge from Edge, que al seleccionar una línea podemos sacar una bisagra a partir de esa cara. Y tuvimos Extrude Along Spline, que para utilizarla necesitábamos una línea. Y editando desde el objeto, podemos seleccionar la línea y hacer una extrusión a través de ella. Muy bien, ahora dejando eso de lado, simplemente para hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto, sobre todo de la parte de polígonos. Ahora vamos a pasar a ver cómo hacer operaciones booleanas, que fue lo que vimos anteriormente con los splines. Vamos a recordar esa parte también. Convirtiendo uno de ellos a Editable Spline. En la parte de Spline podíamos hacer Attach a este. Y luego, posteriormente, las operaciones booleanas que aparecen acá, podíamos, por ejemplo, hacer una unión. Podíamos hacer una sustracción. O podíamos hacer una intersección. Ahora vamos a hacer eso con objetos en 3D.
¿Cómo vamos a empezar con esta parte? Vamos a crear, para que sea bien visible, primero que todo, una caja. Y vamos a crear una esfera. Bien, ahora los vamos a ubicar de tal manera que queden interceptados. Por ejemplo, ahí. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el que queremos que sea nuestro objeto base. En este caso utilizaremos la caja. Y vamos a ir en esta sección de crear geometría a la sección de Compound Objects, que significa justamente objetos compuestos. Aquí vamos a tener diferentes elementos, pero nos interesan para esto estos dos, Boolean y ProBoolean. Boolean vamos a utilizarlo cuando solo vayamos a utilizar una intersección. Cuando vayamos a utilizar más de uno, vamos a utilizar ProBoolean. En este caso vamos con Boolean y se nos abre todo esto. Acá tenemos las diferentes operaciones y por acá tenemos añadir operandos. Que los operandos vendrán siendo los objetos que entrarán a afectar esta caja. Si le doy acá, puedo seleccionar la esfera y a partir de este momento, como está en unión, los objetos estarían unidos. Si bien acá no se nota mucho, si oprimimos F3, vamos a poder ver la malla que construye el objeto y veremos que en realidad están unidos y ya esa sección donde se conectaban el cubo y la esfera dejó de existir y solo tenemos una sola superficie. Si lo vemos también, primero quitando el F3, si vamos a Wireframe, podemos ver lo mismo. Bien, ahora, ¿cómo puedo modificar esto después del hecho? Seleccionando la esfera, puedo elegir las diferentes operaciones, por ejemplo, intersectar. Y me va a mostrar el punto medio entre ambos objetos, donde ambos colisionan. Si le doy en sustraer, me va a mostrar el objeto con el corte que le hace la esfera. Y finalmente, digamos, voy a tener otras operaciones más como insertar, donde se van a unir, pero esa capa entre ellos se va a conservar. Voy a tener attach, que para este caso es lo mismo que insert. Y voy a tener merge, donde vemos que el cubo también conserva su parte interna, simplemente se encuentran unidos, pero las mallas se mantienen intactas. Muy bien, ahora, eso no es todo lo que puedo hacer. Después de haber creado el objeto, voy a poder entrar acá donde dice operandos, ¿sí? Acá dice display, que lo que me va a mostrar es, digamos, display significa como muestra o visualización. Y acá vamos a tener lo que estoy visualizando. En este caso estoy visualizando el resultado. Pero si le doy en operandos, voy a poder ver los objetos. Ahora, si yo dentro del objeto booleano selecciono la esfera, voy a poder ver las características de esa esfera y voy a poder modificarlas. Por ejemplo, el radio o el número de segmentos. Si yo le doy acá donde me permite seleccionar los operandos, me va a permitir además mover la esfera como yo quiera. Ya así, si el resultado inicial que buscaba no lo logré en el posicionamiento, lo puedo buscar al mover la esfera de manera independiente.
Bien. Ahora, ya que hicimos la prueba con 2 objetos, pasemos a hacerla ahora con 3. Vamos a crear entonces inicialmente una caja, de nuevo, o una esfera, un cilindro, y vamos a agregarle también un toro para empezar a editar esto. Bien, ahora la que vamos a intervenir será la esfera, así que vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Vamos a ubicar el cilindro por aquí, el cubo acá y el toro lo vamos a dejar allí donde está. Bien, ahora vamos a venir a la sección de nuevo de Compound Objects y le vamos a dar de nuevo en Boolean, pero en el Pro Boolean esta vez, para que podamos elegir diferentes objetos. Le damos en Start Picking y vamos a seleccionar los 3 objetos. Bien. Ahora la operación inicial que nos aparece es la sustracción, por eso vemos que está generando un agujero en la esfera con todos los objetos. En el caso del toro, como no está en contacto, no está generando ningún efecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a ver cómo editar cada uno de ellos. Primero, dejemos de tener activado el Start Picking, haciendo clic otra vez. Start Picking significa empezar a seleccionar. Y por acá vamos a tener las operaciones y acá los elementos. Entonces, primero si yo selecciono el elemento, por ejemplo, cilindro, y yo, por ejemplo, empiezo a mover esta parte, voy a ver que el efecto que genera el cilindro se va a ir moviendo dependiendo de cómo yo mueva ese cilindro. Acá porque estoy viendo el resultado. Si yo le coloco en ver operando, voy a ver qué es exactamente lo que estoy moviendo. ¿Ok? Bien, entonces, volvamos a la parte de resultado. Si yo sigo moviendo el cilindro, vamos a darle acá para poder moverlo, sigue estando en subtraer. Pero si yo lo paso a unión y le doy en Change Operation, es decir, para cambiar la operación que está generando ese objeto, va a empezar a estar sumando la malla. Si le doy F3, voy a poder visualizar que están unidas efectivamente. Y si yo le doy en intersección y le doy Change Operation, pues solo me va a mostrar el espacio entre esos dos. Como verán, ya esto les sirve para modelar objetos más complejos de manera precisa. Por ejemplo, esto podría ser la cabeza de un labial, por ejemplo. Bien, ahora vamos a volverla a cambiar a sustracción. Y vamos a ver cómo mover los otros objetos. Vamos a tener el box, que como vemos está afectando también la unión, la malla, perdón. Y si me acerco acá, voy a ver que incluso interactúa también con el agujero que hace el cilindro. Igualmente, si yo cambio unión y le doy cambiar operación, pues se sumará. Vamos a dejarlo así de momento. Y finalmente vamos con el toro, que es el único que no veo, pero el gizmo me muestra dónde está. Y si yo lo acerco, voy a empezar a ver que empieza a afectar el objeto. Aquí, por ejemplo, está creando un túnel por las mismas propiedades del toro. Si yo acá lo cambio también a unir, pues se unirá en lugar de sustraer. ¿Okay? Y eso básicamente es lo que necesitábamos ver en esta clase que estamos perdiendo, cómo crear
estos objetos que a lo mejor si lo vemos de acá parece un poco la estrella de la muerte, ¿no? Bien. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues para crear piezas más complejas, sobre todo piezas de unión mecánica, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Digamos, acá podríamos tener otra pieza que encastre con esta, utilizando el mismo cubo para interseccionar ambas, podríamos obtener una pieza que encastre aquí. Vamos a mostrar cómo podríamos hacer esto. Bueno, seleccionemos todo, lo borramos, y ahora vamos a mostrar cómo hacer un encastre sencillo. Primero que todo vamos a Standard Primitives y vamos a crear una esfera. De nuevo, vamos a mostrar como si esto fuera un juguete. Y vamos a crear por acá una caja, ¿por qué no? Bien, ahora imaginen que esto es la primera parte del torso del cuerpo de un personaje. Lo que vamos a hacer es modelarlo un poco para que parezca más esto que mencioné. Vamos a seleccionar estas dos, que son las que podemos escalar. Y ahora seleccionemos estas dos. Y vamos a escalarlas también, para hacer la idea de que esto es un torso. Bien, ahora vamos a seleccionar todas, vamos a redondear esto con chamfer. Vamos a aumentarle un poco más el radio, algo así. Y ahora vamos a traer la esfera acá, para darle la dimensión que necesitamos. Bien, vamos a alinear los objetos. Vamos a alinearlos no en Z, sino solamente en X y en Y, para que nos queden centrados. Ahora vamos a escalar esto. Por ahí. Y vamos a agregarle un cuello con un cono. Para unir todo esto posteriormente. Bien, primero vamos a crear una sola pieza con el cilindro y el cono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Separemos un momento la esfera. Bajemos un poco acá la altura. Ahí. Y lo que vamos a hacer es convertir esto en un compound object boolean. Y por unión le vamos a unir esta pieza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oprimo en Add Operands. Lo selecciono aquí y listo. Esto es una sola pieza. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bien, ahora, a partir de esto, ¿qué necesitamos hacer? Si queremos que esta cabeza se una a esto, vamos a necesitar hacer dos cosas. La primera, vamos a tener que hacer que estas dos piezas se conecten, digamos, en términos morfológicos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a ubicarlas como deberían ir. Vamos a decir que quiero que vayan a esa altura. Selecciono la que quiero que se alinee a la otra. Listo. Y si yo quiero que vayan en esa posición, ¿qué debo hacer a continuación? Ya teniendo esto, voy a seleccionar ambas y las voy a copiar. Y a continuación voy a convertir esta en un compound object de tipo boolean. Y lo que voy a hacer es darle en subtracción y seleccionar, por ejemplo, esta.
eso me haría el agujero que corresponde al cono. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Qué otra opción tengo? Puedo hacer el caso contrario. Vamos a volverlo a copiar para conservarlo. Y vamos a seleccionar esta. Esta la convertimos en un boolean. Le añadimos la esfera. Pero vamos a ponerlo como sustracción. Y me va a hacer el corte correspondiente a la esfera. Ahora, ¿cuál de los dos me sirve más para lo que estoy intentando hacer? Este me va a sostener mejor la esfera, por lo tanto, voy a utilizar este caso. Bien. Ahora, saliendo de acá, voy a tener tanto la esfera como el cuerpo ya listos para encajarse. ¿Qué me está haciendo falta ahora? Un sistema de encastre. Ahora, esto es importante, la parte de diseño de juguetes, para los que les interese cómo hacer este tipo de encastres. Primero necesito tenerlos perfectamente en posición y alineados, como ya están. Y luego voy a agregar la pieza que me va a servir para el encastre, que puede ser tan sencilla como una caja, pero vamos a agregarle un poco más de detalle. Bien, vamos a crear una cajita y le vamos a agregar 3 líneas. A ver, en este sentido. Y vamos a hacerla más delgada. Por ahí está bien. Y mucho menos alta porque no necesitamos tanta altura. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a convertir esto a Editable Poly. Y con la parte de selección de polígonos, voy a venirme hasta acá y a extruirla. Y vamos a ponerle una medida cualquiera. Acá no estamos siendo aún tan precisos. Solo estamos experimentando. Y pues como este juguete seguramente sería en plástico, pues vamos a tener que redondearlo todo. ¿Cómo haremos esto? Podemos hacerlo con el chamfer directamente. Seleccionando acá, perdón, en el ring. Me va a permitir hacer chamfer a todas las caras laterales. Chamfer, ¿dónde está? Por acá. Bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a tomar esta pieza y la voy a alinear a este cuerpo. Y luego voy a ponerla en la zona de intersección entre ambos. Digamos, por ejemplo, aquí para que quede más o menos mitad y mitad. Posteriormente reviso que el área no sea demasiada. Incluso puedo moverlo un poco hacia atrás. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a necesitar hacer es copiar esta pieza. La voy a arrastrar en este caso para crear una copia. Y si bien acá no se ve, acá voy a ver que tengo ambas. Luego que voy a hacer, alinearlas también, pero en este caso lo voy a hacer en los 3 ejes, X, Y, Z. Y dándole OK, ahora mismo las dos piezas están en la misma posición exactamente. Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el boolean para crear estos encastres. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero que todo, ya que estén las dos en la misma posición, selecciono la esfera y una de estas y la separo. Y las otras me quedan en esta posición. Luego, ¿qué hago? Pues crear el boolean. Puedo convertir esto a Editable Poly para crear una nueva operación desde cero. Vengo acá a Compound Objects, le doy en boolean y con la herramienta de unión le doy en Add Operands y selecciono este. Y ya esta pieza pasa a ser una sola.
A continuación voy a hacer lo mismo, pero con la esfera. Pero en lugar de utilizar la herramienta de unión, voy a utilizar la de sustracción. Le doy en Add Operand, selecciono y ella me va a hacer el agujero. Bien, y luego simplemente es cuestión de ubicar la esfera en su posición. Y estas dos piezas son totalmente encastrables. Bien, y así de sencillo. Ahora pude haberlo hecho al revés, pero ambas formas funcionan perfectamente. Vamos a mostrar cómo hubiera sido al revés. Selecciono acá, le doy en Boolean, le doy Add Operand y le doy acá en Sustraer y selecciono este. Me hace el agujero y desde la esfera lo que voy a hacer es convertirla también en un boolean y con unión le agrego este y listo. Luego de eso voy a tener el agujero y la cabeza va a entrar acá. Y así puedo crear diferentes piezas para crear, por ejemplo, una figura coleccionable estática o un rompecabezas en 3D, por ejemplo, que es lo que ya ustedes hicieron, pero solo con la parte de edición de objetos. Ahora, ¿cuál va a ser el desafío acá? Ustedes van a crear justamente más o menos lo que estamos viendo aquí. Una pequeña figurita humanoide o parecida a algún animal que se desarrolle al menos en 5 partes. Es decir, que tenga, así como podemos dividirlo acá, 5 partes diferentes. Entre más partes tenga, máximo 10, pues sumará más a su nota. Y ahorita les pasaré algunos ejemplos. Por el tema de la clase, eso habría sido todo por hoy. Espero que esto les sirva, que haya sido todo claro y pues lo que no quede claro, por favor, escríbanme a través del grupo de WhatsApp que les estaré ayudando. Eso es todo.